Bienvenidos a esta segunda clase sobre síndromes coronarios crónicos. Abordaremos hoy el diagnóstico, la evaluación y el pronóstico. Es un placer compartir con ustedes esta exposición que espero que sea de su interés. No tengo conflicto de intereses para esta presentación. La bibliografía empleada durante esta clase y las subsiguientes es la guía NICE de angina de pecho estable, la guía del American College American Heart del 2014, la guía de la Sociedad Europea del 2013 y la guía recientemente publicada de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019, que merecerá una presentación específica. Comencemos con el diagnóstico y evaluación del paciente con presunta enfermedad coronaria crónica estable. En primer lugar, los síntomas y signos de la entidad. El dolor torácico se clasifica tradicionalmente como dolor anginoso típico, es decir, definitivo, cuando cumple las siguientes tres características: malestar torácico retroesternal de naturaleza y duración típica, que es provocado por el esfuerzo o el estrés emocional y que se alivia en unos minutos con reposo o nitratos. Se considera dolor anginoso atípico, es decir, probablemente atribuido a enfermedad coronaria cuando cumple dos de las características anteriores, y dolor no anginoso cuando cumple una o ninguna de las características anteriores. Otra clasificación que puede utilizarse es la de la Canadian Cardiovascular Society. Esta entidad clasifica el dolor torácico como clase 1, en el cual la actividad física habitual como caminar o subir escaleras no produce angina. La angina aparece ante ejercicio extenuante, rápido o prolongado durante el trabajo o el ocio. La clase 2, en cual hay ligera limitación de la actividad habitual. Aparece angina al caminar o subir escaleras rápidamente, caminar o subir escaleras después de las comidas, con frío, viento o estrés emocional, o solo a primera hora de la mañana, al caminar más de 100 o 200 metros en terreno llano o subir más de un piso de escaleras a paso normal y en condiciones normales. La clase 3 se caracteriza por marcada limitación de la actividad física habitual. Aparece angina al caminar 100 o 200 metros en terreno llano o subir un piso de escaleras en condiciones y paso normales. Y la clase 4, con incapacidad para desarrollar cualquier actividad física sin angina. El síndrome anginoso puede estar presente aún en reposo. ¿Cuáles son las pruebas que utilizamos para el diagnóstico o la verificación del diagnóstico de angina de pecho? En primer lugar, veamos cuáles son los exámenes de laboratorio que conviene obtener ante la sospecha o la confirmación de enfermedad coronaria crónica estable. Si la evaluación sugiere inestabilidad, debemos utilizar pruebas de los síndromes coronarios agudos, preferiblemente la troponina de alta sensibilidad o ultrasensible. En los otros pacientes debemos contar con un hemograma completo, con recuento total de glóbulos blancos y de hemoglobina. Recuérdese que la anemia es causa de angina, sobre todo de angina secundaria o asociada a enfermedad coronaria. También debe descartarse la posibilidad de diabetes mellitus tipo 2 mediante la determinación de glucemia y hemoglobina glicosilada.
Es importante determinar la creatinina y estimar el clean de creatinina para evaluar la función renal. Determinar el perfil lipídico, incluyendo LDL y HDL. Evaluar, si estuviese indicado, la función tiroidea. Evaluar la función hepática, particularmente cuando va a iniciarse tratamientos con estatinas. Determinación de creatinquinasa en aquellos pacientes que refieran síntomas que indiquen miopatía. Volviendo a la determinación de hormonas tiroides, debe determinarse las hormonas tiroides también cuando uno desee iniciar tratamiento con estatinas, ya que el tratamiento con estatinas en un paciente con hipotiroidismo puede favorecer la aparición de síntomas musculares y aún de rhabdomiólisis. En algunos pacientes en quienes se considere el diagnóstico de insuficiencia cardíaca por la enfermedad coronaria, debe determinarse también BNP o proBNP. El electrocardiograma en reposo es un instrumento de diagnóstico inicial, la cardiopatía crónica estable. Obsérvese, por ejemplo, en este trazado, el infradesnivel del segmento ST en B4, B5, B6 y particularmente el supradesnivel en ABR, lo cual indica lesión del tronco de la arteria coronaria. De modo tal que se recomienda realizar electrocardiograma en reposo en todo paciente en quien se sospecha enfermedad crónica estable. Y en todo paciente durante o inmediatamente después del episodio de dolor torácico que indique inestabilidad crónica de la entidad. El ecocardiograma también es muy importante en reposo porque permitirá definir alteraciones de la función miocárdica global o regional. De modo tal que se recomienda realizar un ecocardiograma transtorácico en reposo en todos los pacientes para excluir otras causas de angina como la estenosis aórtica, identificar alteraciones en la motilidad parietal regional, medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y evaluar la función diastólica. Puede considerarse también la realización de ultrasonido carotídeo para determinar especialmente la presencia de placas ateroscleróticas en este territorio. Recientemente se ha descrito que el ecodoppler de las arterias iliofemorales tiene una sensibilidad superior al carotidio para la detección de enfermedad aterosclerótica generalizada. El electrocardiograma ambulatorio puede también ayudar a definir enfermedad coronaria. Obsérvese en este trazado el infradesnivel del segmento ST durante la actividad con el aumento de la frecuencia cardíaca. De modo tal que se recomienda un electrocardiograma ambulatorio para los pacientes en quienes se sospeche arritmia y en aquellos en quienes se sospeche angina vasospástica. La placa de tórax en el diagnóstico inicial de la cardiopatía isquémica estable es útil para definir la presencia de insuficiencia cardíaca ocasionada por esta enfermedad. De modo tal que se recomienda realizar una radiografía de tórax en todo paciente que presente enfermedad coronaria crónica estable, en presentaciones atípicas, fundamentalmente disnea, o en aquellos en que se sospecha enfermedad pulmonar asociada. La ergometría, que no es simplemente un electrocardiograma en esfuerzo, sino una evaluación en esfuerzo acompañada, en este caso, electrocardiografía, es muy útil
en el diagnóstico inicial de estos pacientes. Obsérvese, por ejemplo, en estos ejemplos, el infradesnivel del segmento ST durante el ejercicio. De modo tal que se recomienda la prueba de esfuerzo graduada en los pacientes que tengan angina típica, en pacientes con probabilidad intermedia, sin tratamiento antiisquémico, excepto cuando tengan limitación para el ejercicio. Se recomienda también pruebas de imágenes con estrés como opción inicial si la experiencia del centro y la disponibilidad lo permite. Al respecto, las dos pruebas más utilizadas con imágenes son las pruebas con radioisótopos. En este caso tenemos una prueba de perfusión miocárdica en esfuerzo y reposo, comparando las imágenes durante el esfuerzo y durante el reposo. Obsérvese, por ejemplo, en este caso, que durante el esfuerzo hay una hipoperfusión en la zona señalada con la flecha, es decir, la zona inferior del corazón, y cómo esta zona perfunde normalmente en el reposo. Esto indica que esa zona de disminución de captación del radioisótopo durante el esfuerzo corresponde a una zona isquémica que se recupera en el reposo. Por el contrario, si no se recuperase, deberíamos considerar que ello es una cicatriz, es decir, una secuela de infarto de miocardio previo. El ecocardiograma con esfuerzo o con un estímulo farmacológico cuando el ejercicio no es posible, permite también detectar alteraciones segmentarias de la contractilidad. En este ejemplo se observa en las imágenes superiores en reposo y las imágenes inferiores durante el esfuerzo. En el cuadrante inferior derecho puede observarse una disminución de la contractilidad de la cara inferior del corazón que indica isquemia miocárdica. De modo tal que las pruebas de esfuerzo, pruebas de estrés farmacológico en combinación con técnicas de imágenes se recomiendan como la prueba inicial siempre que la probabilidad pretest sea suficientemente importante. Siempre debe preferirse el ejercicio al estrés farmacológico por ser este estímulo más fisiológico. Existe hoy la posibilidad de observar las arterias coronarias directamente por tomografía computada. Y acá podemos ver una reconstrucción tridimensional del árbol coronario mediante esta técnica. Esta técnica es sumamente útil, pero debe tenerse en cuenta la cantidad de radiaciones a que es sometido el individuo en cada uno de estos estudios. De modo que hoy la tomografía computarizada es una alternativa válida para el diagnóstico de enfermedad coronaria crónica estable, pero está en una recomendación clase 2A y no alcanza nunca una clase 1, es decir, el mismo nivel que tiene el electrocardiograma o los estudios radioisotópicos o la ecocardiografía con esfuerzo o estrés farmacológico. Por último, el gran método diagnóstico es la coronariografía. Obsérvese la introducción de un catéter, en este caso por vía femoral, aunque puede realizarse también por otras vías como la vía radial.
Esto permite definir la anatomía coronaria, la coronaria derecha, el tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior y la circunfleja. Y acá tenemos dos ejemplos en el cual se observa la coronaria derecha a la izquierda de la pantalla y el tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior, a la derecha de la pantalla. Estos estudios permiten definir claramente lesiones como la que se observa en el ejemplo, donde hay una importante lesión en la descendente anterior y en la arteria circunfleja. ¿Cuáles son las características de estas pruebas? En este cuadro se resume la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Recuérdese que la sensibilidad es la capacidad de detectar los enfermos y la especificidad la capacidad de detectar los sanos. El electrocardiograma en esfuerzo tiene una sensibilidad baja que no alcanza más del 50%, aunque su especificidad es alta. Y obsérvese cómo cuando se agrega una imagen como la ecocardiografía con esfuerzo o el SPECT, es decir, la medicina nuclear, la ecocardiografía con un estímulo farmacológico como la dobutamina, se alcanzan sensibilidades muy superiores al electrocardiograma de esfuerzo, que alcanzan alrededor del 80 al 90%, manteniendo una alta especificidad. Para poder interpretar estas pruebas debemos saber cuál es la probabilidad antes de realizarla de que el paciente tenga o no tenga la enfermedad. En esta tabla vemos la clasificación de angina típica, atípica y dolor no anginoso en diferentes edades. Obsérvese como, por ejemplo, un paciente de 60 años, varón con angina típica, tiene ya un 84% de probabilidad de tener enfermedad coronaria de las arterias epicárdicas, y que una paciente de la mujer de la misma edad, pero con un dolor no anginoso, solo tiene un 17% de tener enfermedad coronaria epicárdica. De modo tal que debemos recordar este cuadro de la eficacia estadística de la prueba. En la parte superior vemos la prueba estándar, por ejemplo, la coronariografía, y el valor de la prueba positiva y negativa. Cuando la prueba es positiva y el estándar es positivo, consideramos a estos pacientes verdaderos positivos. Cuando ambas son negativas, verdaderos negativos. Cuando la prueba es positiva, pero la prueba estándar es negativa, consideramos estos falsos positivos. Y cuando hay enfermedad por la prueba estándar, pero la prueba que estamos estudiando es negativa, estos son falsos negativos. De modo que esto permite definir las propiedades estables de la prueba, sensibilidad y especificidad, y su propiedad de frecuencia dependiente, es decir, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Estas entonces eran las sensibilidades y especificidades de los test habitualmente utilizados en el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Tomemos, por ejemplo, una ecocardiografía de esfuerzo con estrés con una sensibilidad y especificidad aproximada del 80%. Veamos en esta tabla un paciente varón con angina atípica que tiene entre 40 y 49 años. La probabilidad antes de la realización de la prueba de tener enfermedad coronaria es de 38%. Entonces vemos que serían 38 enfermos y 62 sanos. La prueba tiene una sensibilidad y una especificidad del 80%. Hemos volcado entonces aquí las probabilidades de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos.
Realizando entonces los cálculos, una prueba positiva en este paciente llevaría su probabilidad de enfermedad coronaria de un 38% a un 71%. Y una prueba negativa subiría su probabilidad de no tener enfermedad de un 62% a un 86%. Vemos aquí la ganancia que se obtiene de información al realizar una prueba determinada. Tomemos otro ejemplo. Una mujer de 50 a 59 años con un dolor no anginoso. Su probabilidad pretest es del 12%. Volcamos entonces aquí 12% de enfermos y 88% de sanos ante esta situación clínica. Y las pruebas positivas y negativas, los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Esta paciente con una prueba positiva subirá su probabilidad del 12 al 36%. Pero lo más probable es que, aún con una prueba positiva, no tenga enfermedad coronaria. Hay un 64% de probabilidades que no tenga enfermedad coronaria. Ante una prueba negativa, pasaremos de un 88% de probabilidades que no tenga enfermedad a un 97%. De modo que hemos tratado de revisar la eficacia estadística de las pruebas de acuerdo a su sensibilidad y su especificidad. En este cuadro se observa un algoritmo sobre cómo evaluar los pacientes sintomáticos con presunta angina de pecho por enfermedad coronaria crónica estable. Si los pacientes están inestables, ya pertenecen a otra clasificación. Y vemos cómo la puerta de entrada es el electrocardiograma, la bioquímica, el ecocardiograma en reposo y, de acuerdo a su probabilidad pretest, la realización de pruebas diagnósticas invasivas o no invasivas. Las invasivas para aquellos que tengan alta probabilidad y datos de gravedad que evaluaremos en la próxima clase. Ante una probabilidad intermedia, las pruebas no invasivas son las indicadas para definir la presencia o no de enfermedad y también para definir la carga isquémica que tenga ese paciente. Este otro algoritmo permite ver cómo ante una probabilidad intermedia, si la fracción de eyección es normal, la realización del electrocardiograma de esfuerzo o del electrocardiograma de esfuerzo asociado a una imagen permite clasificar a los pacientes como isquémicos o no isquémicos y determinar su diagnóstico más probable. Analicemos ahora el pronóstico de los síndromes coronarios crónicos. La secuencia para evaluar el riesgo de un paciente con enfermedad crónica estable comprende la estratificación del riesgo por la evaluación clínica, la estratificación del riesgo por la evaluación de la función ventricular, la estratificación del riesgo por las respuestas ante las pruebas de estrés y, por último, su estratificación de acuerdo a la anatomía coronaria. Es imprescindible en todo paciente con sospecha de enfermedad coronaria crónica estable la realización de un ecocardiograma con el objeto de evaluar la función del ventrículo izquierdo. Puede evaluarse también el riesgo mediante la respuesta ante las pruebas de isquemia o mediante coronariografía invasiva o no invasiva. Las pruebas por imágenes permitirán precisar mejor el riesgo, y un alto riesgo es un paciente con un área de isquemia mayor del 10% por SPECT o más de 3 segmentos
por ecocardiografía por estrés. Un riesgo intermedio es un área isquémica entre el 1 y el 10% y un bajo riesgo en la ausencia de isquemia. De acuerdo a la coronariografía no invasiva, un alto riesgo corresponde a lesiones que indiquen alto riesgo, por ejemplo, enfermedad de tres vasos con estenosis proximales, enfermedad de tronco o enfermedad proximal de la arteria descendente anterior. Un riesgo intermedio, lesiones significativas en las arterias proximales importantes que no sean el tronco de la coronaria izquierda o que no sea la descendente anterior, y un bajo riesgo, arterias coronarias normales o solo la presencia de placas no significativas. Es importante entonces subrayar que ante nuestro paciente con enfermedad coronaria, la magnitud de la isquemia va a ser importante para definir su riesgo. Una isquemia por cámara gamma mayor del 10% de la masa miocárdica o la presencia de 3 o más segmentos disfuncionantes en un ecoestrés indicarán alto riesgo. De modo que acá tenemos un algoritmo en el cual se determina bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Esto va a ser importante para definir, como veremos en la próxima clase, la opción del tratamiento médico, que será la preferible en todo paciente con bajo riesgo y aún con riesgo intermedio, y la opción de tratamiento médico más tratamiento invasivo en los pacientes con alto riesgo. ¿Cuándo debe reevaluarse un paciente con cardiopatía isquémica crónica? Se recomienda seguimiento cada 4 o 6 meses durante el primer año de instauración del tratamiento y probablemente plazos más prolongados luego de esto. En esta consulta debe elaborarse la historia clínica y también es muy importante las pruebas bioquímicas, particularmente la detección de diabetes y el ajuste de tratamiento del colesterol. Se recomienda realizar anualmente un electrocardiograma en reposo o en caso de cambio clínico en el paciente. Y también las pruebas de esfuerzo se harán fundamentalmente cuando haya cambios electrocardiográficos o clínicos en la situación del paciente. De modo tal que debemos subrayar el control anual de los lípidos, el control del metabolismo de la glucosa y el control de la función renal mediante la creatinina y la estimación del clearance de creatinina. Hay algunos pacientes que son completamente asintomáticos. En estos pacientes debe considerarse en primer lugar la presencia de diabetes. Recuerde que el paciente diabético puede ser asintomático y lo que es más frecuente que presente signos o síntomas incaracterísticos de enfermedad coronaria. En los pacientes que presenten enfermedad coronaria crónica estable asintomáticos, lo fundamental es el manejo lipídico y la estratificación de riesgo mediante diversas pruebas disponibles como las que hemos señalado anteriormente. Especial cuidado merecen los pacientes con enfermedad microvascular, es decir, en quienes se ha definido la ausencia de lesiones coronarias epicárdicas significativas que presentan angina y que además muestran en algún estudio una reducción de la reserva coronaria. En estos pacientes debe considerarse la realización de ecocardiografía de esfuerzo,
Puede determinarse el flujo coronario mediante Doppler de la arteria descendente anterior y de este modo determinar la reserva coronaria, y pueden realizarse estudios invasivos con administración intracoronaria de acetilcolina o adenosina para determinar fehacientemente la caída de la reserva del flujo coronario. Damos aquí por finalizada esta presentación. Esperamos que haya sido de su interés y lo invitamos a las siguientes presentaciones. Muchas gracias.